Bueno, mis hermanos, creo que como seres humanos todos en algún momento, no sé, no solo una vez, tal vez muchas veces nosotros hemos hecho promesas, promesas a las personas, incluso tal vez promesas hasta Dios, ¿sí? Y déjenme decir por un momento que las promesas que nosotros hemos hecho a veces han sido como inciertas. Me explico en este sentido. Es fácil prometer, pero el momento de cumplir como que a veces se nos complica. Estaba pensando en el noviazgo, en mi propio noviazgo, hace muchos años, ahí con mi esposa, yo cuánto le había prometido. No saben las cosas que yo prometía a mi novia, ¿no? Ahí que ahora es mi esposa. Y saben lo que en el momento hasta le dije que yo le prometí que estaba dispuesto a bajarle las estrellas. Y ¿saben qué es lo que pasó? Que se convenció. Y hasta ahora no puedo bajarle las estrellas. Le he fallado en muchas cosas, ¿no? Y sí, tengo que reconocer tantas cosas que nosotros prometemos así a lo rápido y parece que sí lo vamos a hacer y en el trayecto se nos complica. Promesas que a veces hacemos a nuestros hijos, yo les confieso, también he fallado mucho en esto, sobre todo cuando eran niños, uno sin pensar se les prometía, ya entonces este fin de semana vamos a hacer esto, o fin de año esto, y a la final ellos, claro, esperaban, y yo ya me había olvidado. Y qué grave, o sea, tal vez como niños no decían nada, pero después reclamaron, es que usted nos prometió esto, híjole, ¿cuándo fue eso? Ellos tenían presente, pero yo había olvidado. O sea, es difícil esto. Y también, imagínense, si vamos a un trabajo nuevo, nos contratan y dicen, esto tiene que ser así, le prometo que sí, voy a ser puntual, le prometo esto otro. Cuando sigue el trabajo, va debilitando, o sea, no cumple lo que usted prometió. Autoridades nos prometen muchas cosas, en el trayecto se va quedando. Somos imperfectos, no vamos a juzgar a nadie, pero sí tenemos que reconocer nuestras debilidades en ese sentido y tener más cuidado, ser más cuidadosos cuando se trata de prometer algo. Sobre todo ahora, si usted quiere hacer algo, promete algo, piense 2, 3 veces y ore para que el Señor le dé el poder y la sabiduría para llevar a cabo. Porque si no, pues hay la frase, no, pero es que tú me prometiste, es que tú sí me prometiste. Y dije, híjole, y ahí estamos en conflictos. Sí ven, ¿no? Esta situación de las promesas. Tenemos que avanzar un poco más en ser más responsables. Digo esto porque ahora vamos a ver, no lo que nosotros prometemos, sino lo que promete Dios. Las promesas de Dios. Y es en un pequeño texto, como estamos viendo Éxodo, ahí si quieren ir abriendo sus Biblias en el libro de Éxodo, ahí vamos a encontrar justamente las promesas de Dios, pero son muchísimas. Alguien pues ha contado, no sé exactamente cuántas promesas hay en la Biblia, pero son muchísimas. Muchas promesas que Dios puso en su palabra, pero la diferencia de las promesas de Dios a las promesas que nosotros hacemos, sí que hay un espacio muy, muy grande. No vamos, y claro, es imposible llegar a la altura de Dios en cuanto a las promesas. No podemos, nosotros hay que reconocerlo, pero las promesas de Dios son verdaderas y Él cumple a su tiempo. Él no promete y después se olvida. Él no promete y después Él no lo hace. El Señor es perfecto y todas las promesas que están ahí, pues el Señor las lleva a cabo en su vida y en mi vida y en la vida de la iglesia, de su pueblo. Pues bien, entonces vamos a ver un poco esto, pero vamos a ver la reacción de los que reciben las promesas de Dios ante estas mismas promesas. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos a veces? Como les dije antes, miren, si les fallamos a nuestros hijos, ellos reaccionan. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Es que tú dijiste esto. Bueno, reaccionamos. Pero como cristianos, como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra reacción a las promesas de Dios? ¿Lo aceptamos con humildad, con gratitud? ¿O cómo es lo que llevamos a cabo estas promesas de Dios? Se me fue otra vez, si me ayuda, Miguel. Bueno, yo tengo esto para ver acá las presentaciones y a veces se nos va el internet, disculpen, si me da, ya.
Ahí está en la pantalla las promesas o la reacción a las promesas de Dios. Vamos a estar revisando Éxodo, tal vez capítulo 5, el 6, el 7, alguno, el 4, bueno, de todo vamos a hacer un recorrido por estos capítulos. Son un poquito extensos, pero vamos a ver cómo nos va en esto de la reacción a las promesas de Dios. En primer lugar, las promesas, ahí están de Dios. Según Éxodo, vamos a empezar con el capítulo 6, Éxodo capítulo 6, el versículo 1, y aquí vamos a ir analizando algunas cosas. Si leemos el versículo 1, ¿sí? Ahí está. El Señor le respondió. A ver, primero el contexto, no nos olvidemos dónde estamos, el contexto de Éxodo. El pueblo de Israel está siendo esclavo por 400 años bajo Egipto, el poder de Egipto. El Señor dice que escuchó su clamor, escuchó su sufrimiento, sus penurias, y el Señor levanta a un líder, a Moisés, a un israelita también. Entonces el Señor le dice que tiene que ir a sacar de la esclavitud de Egipto. Y tienen esa conversación ahí a primera instancia del Señor con Moisés. Entonces el Señor da una promesa de que los va a liberar de la esclavitud de Egipto. Entonces en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, por eso dice, el Señor le respondió. Esta es una conversación de Dios con Moisés. Dice, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Faraón es el rey de Egipto. Dice, realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Repite 2 veces aquí. Por la mano poderosa de Dios, o dice, en otras palabras, el Señor dice, por mi mano poderosa van a ver ustedes cómo el faraón los va a dejar libres a ustedes después de haber estado 400 años bajo la esclavitud. Bueno, aquí nos encontramos con promesas de Dios. Le está hablando a Moisés y Dios le está prometiendo que por su mano poderosa Él los va a dejar libres. Entonces, aquí tenemos una primera cosa. Cuando hablamos de las promesas de Dios, Él promete libertad. Libertad por el poder de Él. Bueno, pero antes analicemos esta frase que aquí pone, solo por mi mano poderosa. No por otras circunstancias, no por otras cosas que pueden venir. La libertad que ellos van a tener, la promesa que está dando el Señor es solo por su mano poderosa. Es una expresión, ¿no? Tal vez estamos pensando, ¿cuál mano era? ¿La derecha, la izquierda? Bueno, dice la mano poderosa de Dios. Es una expresión que nos da la Escritura aquí. En otras palabras, tenemos que entender por la fuerza de Dios o a la fuerza de Dios. Entonces, cuando pensamos solo por la mano poderosa de Dios, por la fuerza de Dios, hermanos, entonces eso quiere decir que no hay nadie contra el poder de Dios. Solo Él puede hacer estas cosas, nadie más. Está diciendo, yo voy a liberar al pueblo de Israel, a mi pueblo, solo por el poder de mi mano, o con mi mano poderosa. Bueno, hermanos, tenemos que entender aquí un poco del poder de Dios, o espero que usted esté un poco al tanto de lo que es el poder de Dios. Cuando hablamos de Dios no es cualquier cosa, es un Dios que está sobre todas las cosas, un Dios eterno, un Dios que en su poder creó todo el universo de la nada. Ahí podemos ver la mano poderosa de Dios. Podemos ver no solo en la creación, bueno, esto es lo más grandioso, podemos ver después, o vamos a ver, claro, en el mismo libro de Éxodo, cómo en su poder abre un mar, el mar rojo, en 2, ahí, y pone un lugar seco para que el pueblo cruce. El Señor manda un diluvio e inunda todo el planeta. Bueno, son muestras de aquí en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia, muestras de cuán poderoso es nuestro Dios. Ahora, lo que sí tendría que preguntar aquí, ¿este Dios todopoderoso es su Dios? ¿O es el Dios de los israelitas, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento? ¿Es que el Dios del Antiguo Testamento es otro, el Dios del Nuevo Testamento es diferente? Ahora estoy mostrando cuán poderoso es Dios, el Dios que iba a liberar a este pueblo y está prometiendo que con su mano poderosa va a liberar. ¿Es su Dios? Pregunto ahora. Vaya analizando por un momento, porque ahora Él va a liberar, pero en el versículo 7 y 8 vamos a ver que Él va a prometer
que Él va a ser de ellos su pueblo y Él va a ser su Dios. Para mí algo extraordinario. Y aquí lo dice en el versículo 7 y 8. Le sigue mencionando a Moisés. Así que ve y diles a los israelitas. Ponga atención aquí. Yo soy el Señor. Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ellas. Yo les dije hace un momento, ponga atención a lo que iba a leer porque no sé cuántas promesas contó. No sé si siguió, no les dije que cuenten, pero yo les dije, póngale mucha atención porque lo que acabo de leer en estos 2 versículos está lleno de promesas de Dios para su pueblo, para Israel. Pero, ¿qué para nosotros? Es que eran promesas para ellos. Bueno, ya vamos a analizar que estas mismas promesas son también para nosotros. Si usted pudo contarlas o si no puede hacerlo después, pero yo verifiqué un poco ahí, están 7, 8 promesas de Dios en 2 versículos. Y usted lee la Biblia y puede ser que cada versículo le muestre una promesa de Dios. Entonces son muchísimas las promesas de Dios. En 2 versículos sacamos 7 promesas de Dios, o están plasmadas ahí 7 promesas. Promesas para el pueblo de Israel. El Señor promete que les va a dar libertad, que ahora el Señor les promete que va a hacer de su pueblo, y Él va a ser su Dios. Eso no es una promesa grande. Estoy mostrando que el Dios Todopoderoso, Él quiere ser, o quiere hacer de ese pueblo suyo. Ahora, pregunto una vez más, ¿el Dios que está hablando aquí con su poder es el mismo Dios que nos habla a nosotros? ¿Es el mismo Dios que está en nosotros? Sí, es el mismo Dios con el mismo poder. De la misma manera está actuando en nosotros, pero quizá en otras circunstancias. Sabemos que usted y yo no estamos bajo la esclavitud de Egipto, pero estamos bajo una esclavitud más grave, que es el mundo, que es el pecado. Ahora el Señor dice, yo soy el Señor. Aquí nos está mostrando una y otra vez, le está diciendo al pueblo o a Moisés, yo soy el Señor, por un acaso. No hay nadie más como Él, ni lo habrá, ni lo ha habido. Solo Él es el Dios Todopoderoso. Él dice, entiende bien, yo soy el Señor. No hay otro Señor, no hay otro Dios, es el único. Yo soy el Señor. Nadie más aquí puede hacer lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo hará. Nadie más. Los atributos de Dios son únicos solamente para Él, sobre todo en su poder y en su amor infinito hacia nosotros. Qué grandioso es nuestro Dios. Qué infinito es nuestro Dios cuando dice yo soy el Señor. No hay nadie más. No hay nadie más. Y aquí unas 3 promesas para mostrar lo que estoy, una primera cosa, ¿no? Aquí, cuando dice, yo soy el Señor, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Pues bien, entonces ahí nos está mostrando que Él va a redimir a un pueblo, que Él lo va a rescatar a un pueblo, le va a salvar a un pueblo, con su poder, no con otra cosa. Él va a dar libertad a un pueblo que estaba bajo la esclavitud por 400 años. Entonces, esta es la promesa más grande que está mostrando el Señor, que va a dar libertad, que va a redimir a un pueblo. Pero hermanos, ahora usted está pensando, eso hizo con los israelitas. ¿Qué está haciendo con nosotros? ¿Cuáles son las promesas para nosotros? Pues bien, cuando hablo de un pueblo redimido, aquí tengo una primera cosa. Está en Colosenses 1, 13 y 14. No está en la pantalla, pero usted puede, si quiere, abrir aquí en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ha hecho y está haciendo con nosotros? Vean, un pueblo redimido. Dice en Colosenses 1, 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado, en quien tenemos redención,
el perdón de pecados. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor ya con nosotros, con usted, si es que se identifica? El Señor nos salvó. El Señor ya vio que estábamos en la esclavitud del pecado. Estábamos condenados eternamente. Pero el Señor, con el mismo poder que liberó al pueblo de Israel, pues vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿En quién dice tenemos redención? El perdón de nuestros pecados. Ahora estamos hablando de las promesas de Dios. No sé cómo lo está captando usted esto. No sé cómo lo está viendo, cómo se identifica si es parte o no de ese pueblo redimido por el poder de Dios. ¿O usted está viendo otra cosa con respecto a esto? Tal vez no le interesa mucho. Es que yo no siento esto. Es que no va conmigo. Yo busco otras cosas, Señor, con tu poder. ¿Saben qué? Esto para mí es algo muy grande. Que veo aquí detrás de esto el poder de Dios cuando dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad por medio de Cristo. Por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos liberó del dominio de la oscuridad, nos liberó del dominio de Satanás, del dominio de este mundo, del dominio de donde estábamos condenados, esclavizados por el pecado. ¿No le da alegría, no le da gozo esto? ¿Que en Cristo ya somos libres? Ya lo hizo. Esa era la promesa de Dios por medio de Cristo, que Él iba a redimir, a salvar al pecador, y lo hizo por medio de su sacrificio. Esto para mí no es cualquier cosa, esto es lo más grandioso cuando hablo del poder de Dios. Bendito sea mi Dios, yo puedo decir por esto. Cuán grande es nuestro Dios porque hizo ese gran sacrificio en la cruz para darnos salvación. Nos liberó, así como hizo con el pueblo de Israel. Pero para nosotros, les digo, esto es más grande. Ya no hay culpa, ya no hay culpa, ya no hay condena. Somos libres en Cristo. En el versículo 7 de Éxodo hay otra promesa. Dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Eso le dice al pueblo de Israel. Pero es la misma promesa para nosotros. ¿En qué sentido? Imagínense, esto no, otra vez repito, esto no, para mí no es algo pequeño, es demasiado grande. Cuando dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Que yo le pertenezca a Dios, que Él sea mi Dios, que yo sea parte de su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esto es lo que nos da aquí una identidad de privilegio. Lo que les está mostrando aquí al pueblo de Israel es que van a tener una identidad, de que van a ser pertenencia de Dios. Pero es lo mismo para nosotros. En 1 de Pedro 2, 9 y 10 es muy claro con respecto a esto cuando el Señor nos da identidad a nosotros como cristianos. Nos dice así el apóstol Pedro. Pero ustedes, a nosotros los cristianos, escuche bien esto, pero ustedes son linaje escogido. Qué grandioso esto, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Yo pregunto, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? El Señor nos rescata, el Señor nos libera, el Señor nos hace parte ahora de su pueblo, de su gran nación que se llama iglesia. El Señor nos identifica como ese linaje divino, ese linaje especial, porque usted y yo como cristianos no somos cualquier cosa, somos del linaje de Dios, le pertenecemos a Dios. Espiritualmente, pues somos del linaje de Abraham, así dice el Nuevo Testamento. Nos une esto por la fe y nos hace esa gran nación, nos hace ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que le pertenece a Dios. Por eso yo pregunto, ¿qué más queremos? ¡Qué bendición! Si usted no está disfrutando de esta bendición, qué pena, le digo. Se está perdiendo de algo bien grande. Si usted tiene identidad como cristiano, pues identifíquese de esta manera, de esta forma, porque el Señor está derramando su poder y ha derramado su poder en cada uno de nosotros por medio del Evangelio, por medio de lo que Él hizo en la cruz y nos dio una identidad
Dice, antes ni siquiera eran pueblo, antes no eran nada, estábamos esclavizados por el pecado, pero ahora somos pertenencia de Dios. Qué grande, qué grandioso esto, mis hermanos. Identidad privilegiada, lo puse aquí, porque no es cualquier cosa. Tanto el Antiguo Testamento como ahora, tanto al pueblo de Israel como a nosotros, pero nosotros somos más que bendecidos en este sentido. Y luego, tal vez las cosas sí nos preocupan, ¿no? Allá va a ser otra cosa cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Esa es la promesa para mí más grande. Pero parece que las promesas de Dios como que no nos alegra, como que no nos da gozo, a veces pienso, ¿no? Vean, hermanos, con esto quiero compartir como una historia que nos puede decir algo con respecto a esto. Es una historia, o sea, es real esto, ¿no? De hace muchas décadas atrás, dice que en África había una pequeña comunidad, una aldea que se llamaba Kimberley, ahí en África. Y era muy pobre ahí esta aldea. Y en su pobreza los niños no tenían ni juguetes, no había nada, pero ellos sabían jugar con ciertas piedras que encontraban en la arena. En vez de canicas, ellos jugaban con estas piedras, ¿no? Era ahí. Y ellos se entretenían. Y a esta aldea llegaron unas personas, turistas extraños, que pasaron por ahí. Pues bien, les sorprendió algo, los juguetes que tenían los niños, ¿sí? Porque ellos se dieron cuenta que las canicas de los niños eran diamantes. Ahora ellos no avisaron a la aldea, sino que propusieron, dijeron, van, queremos hacer un negocio. Les ofrecemos $50,000 por todo esto. Era bastante. Es que aparentemente no tenía valor. Y el jefe dijo, buenísimo, es una buena oferta, claro, no hay ningún problema, tenga, aquí está esta aldea y traiga los 50,000. Pues bien, ¿qué es lo que pasó después? Claro, si ustedes revisan un poco la historia es que esto de esta aldea, Kimberley, se convirtió en una de las empresas más grandes a nivel mundial en cuanto a los diamantes. O sea, porque ese lugar estaba lleno de diamantes. Y los que estaban ahí no se daban cuenta. Estaban pobres económicamente. Vean, hermanos, lo que yo quiero decir con esto es que como cristianos estamos rodeados o sumergidos en diamantes. ¿Cuáles son los diamantes? Las promesas de Dios. Pero parece que no las disfrutamos. Parece que somos indiferentes o que nos empezamos a tener como un juguete. Porque no sabemos o no hemos identificado cuán valiosas son las promesas de Dios. Y estamos tal vez padeciendo, y estamos inquietos, y estamos ahí sin saber qué hacer. Les digo, sentados o parados en medio de una gran bendición. Para mí esas son las promesas de Dios. Tienen mucho valor. Y por eso cuando estoy mencionando unas pocas acá que salen en el Antiguo Testamento y que se reflejan en el Nuevo, debemos sentir gozo, debemos sentir alegría, fortaleza, ánimo para seguir adelante, para seguir explorando todas las cosas grandes que Dios nos ha puesto en nuestro entorno. Cuán poderoso es nuestro Dios en ese sentido. Pero hermanos, el segundo punto que aquí voy a presentar es que hay actitudes negativas a esto, como vamos a ver en el pueblo de Israel, pero también en el pueblo cristiano. Hay actitudes como negativas en este sentido ante las grandezas de Dios, ante sus promesas. Y aquí, por eso el segundo punto lo he puesto a actitudes negativas. ¿Cuál es una actitud negativa en medio de las promesas, del tesoro que tenemos? Es que empezamos a reclamar a Dios. Y escuche bien, ahí en Éxodo 5, 22 al 23, un poco ahora regreso. Ahí estaba Moisés cuestionando a Dios. Y miren lo que dice Moisés. Ya Moisés había sabido, ¿no? O sea, ya sabía lo que iba a hacer Dios, cómo iba a liberar al pueblo. Pero vean la reacción de Moisés, del líder en primer lugar. Éxodo 5, 22 al 23.
Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Está reclamando, ¿no? Dice: ¿para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no has hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y ahora escuche bien esta frase: y tú no has hecho nada por librarlo. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas? Qué tremendo de lo que está expresando Moisés. El líder que vio a Dios en esa zarza, ya experimentó el poder, está Dios llenándole de todo el poder a él mismo, y ahora pasan unas cositas por ahí en el pueblo de Israel, que todavía Moisés no ve exactamente cómo la libertad o que el Señor los libere, y empieza a reclamar a Dios. La frase que a veces tal vez nosotros también la usamos: Señor, ¿pero hasta cuándo? ¿Ha escuchado esto? Señor, ya, pues, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos estamos olvidando de las promesas. Moisés se está olvidando de las promesas de Dios. Y parece que todos los días nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Parece que nos olvidamos del gran tesoro donde estamos. El diamante, la mina de diamantes. Y peor, llegar a decir de esta manera: y tú no has hecho nada por librarlos. ¿Es verdad? Dios no está haciendo nada por librarlos. Yo diría, disculpen, no, qué descaro de Moisés. Pero a veces también tenemos esa misma actitud: Señor, ¿hasta cuándo? Tú no estás haciendo nada. ¿Qué pasó, Señor? Terrible actitudes negativas a las promesas de Dios. ¿Hasta cuándo? Bueno, por eso aquí la pregunta también que deberíamos hacernos: ¿cuántas veces usted ha tomado esta actitud? ¿Cuántas veces ha reclamado a Dios? ¿Cuántas veces ha pensado que Dios no está obrando en su vida? A su manera. Claro, siempre queremos a nuestra manera, cuando en verdad Dios actúa a su manera poderosa y a su manera perfecta. Pero nosotros somos impacientes, a veces somos ingratos con las cosas que Dios nos da y con las cosas que Dios nos está mostrando. Qué débiles y frágiles somos en ese sentido. Pues bien, una actitud negativa, reclamar a Dios. Pero no solo reclamar a Dios, este pueblo también fue indiferente a las promesas de Dios. Ya Dios habló con Moisés, y otra vez Moisés como que retoma un poco, y en el versículo 9 dice: Moisés les dio a conocer esto a los israelitas. Ya, el Señor, digamos, Moisés otra vez le dio a conocer al pueblo: el Señor quiere liberarlos, el Señor les promete que Él va a ser su Dios, el Señor le promete que ustedes van a ser su pueblo, el Señor dice que va a usar su mano poderosa, el Señor les va a sacar de aquí de Egipto. Qué buenas promesas, ¿no? ¿Qué dice el pueblo? Pero, el pueblo aquí, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Qué tristeza. Qué cosas, una mala actitud negativa, la indiferencia a Dios ante las promesas de Dios. Moisés le está recalcando, le está mostrando: esto va a ser el Señor con ustedes. Y el pueblo dice: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Saben lo que está pasando aquí? Lo que puede pasar también en nosotros. Quizá con esta ilustración puede ayudarnos. ¿Qué sucede cuando uno no se tiene costumbre de hacer un trabajo con nuestras manos, trabajo duro? Por ejemplo, coger herramientas de construcción, de agricultura, sí han visto esto, ¿no? Si uno se ha tenido otro trabajo y se va a trabajar de esta manera, y usted coge una pala, coge un pico, coge una barra, un día entero, solamente una hora, si no ha tenido esto de experiencia, ¿no? Tal vez en menos de una hora usted ve sus manos y ya les ve de otra manera. ¿Qué pasó? Están llenas de ampollas. Y esas ampollas duelen. Esas ampollas después se revientan y arden. Y él empieza a fastidiar, pero si usted sigue con el trabajo, que tiene que trabajar, de pronto, pues, pasa unos días, ¿en qué se convirtió? Callos. Eso quiere decir que las manos están duras, ¿no? Están con callos las manos. Ya. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa también en el corazón? Es lo mismo, ¿sí? Nuestro corazón es frágil. Ante la fragilidad a veces de un sufrimiento, de circunstancias de la vida,
ahí se hiere, el corazón se lastima. Pero en este caso, si no es curado, si no es tratado como, bueno, las ampollas de ahí siguen, pero si un corazón está herido y no es curado por el poder de Dios, ese corazón también, en ese corazón salen callos. En otras palabras, se hace un corazón duro. Y cuando el corazón es duro, se vuelve indiferente a Dios. Esto es terrible. Y claro, y saben que aquí el texto nos dice, no por el desánimo y las penurias. Cuando hablamos de desánimo, saben que la herramienta más efectiva de Satanás, del enemigo, es el desánimo. El momento que logra que un cristiano esté desanimado, pues bien, una victoria para Satanás. El desánimo. Es terrible cuando estamos desanimados, porque si ve cuando hay desánimo, usted no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere escuchar nada acerca de Dios, porque está desanimado. Y esto es terrible. Por más que le hablen de las promesas de Dios, usted no quiere saber nada. Igualito como está el pueblo acá, ¿no? El pueblo está desanimado. El pueblo está encallecido o tiene encallecidos sus corazones y son indiferentes a la voz de Dios, indiferentes a las promesas de Dios. Moisés puede estar, habla y habla de las promesas de Dios. El Señor nos promete esto, y el pueblo dice, Moisés, ya no hables más, ya no te queremos escuchar. Más bien, no quieren escuchar a Dios por el desánimo y las penurias de su esclavitud, porque están sumergidos en la esclavitud. Pero para nosotros, muchos quizás estarán sumergidos en la esclavitud todavía del pecado, cuando el Señor ya los ha liberado, pero se han vuelto a atar esas cadenas y se vuelven esclavos nuevamente. Y entonces pues en ese momento otra vez estarán desanimados, sin querer saber nada, absolutamente nada de las promesas de Dios, del tesoro de Dios. Entonces la indiferencia a Dios, una actitud negativa. Pero hay otra actitud negativa también, las dudas. A primera instancia, hermanos, la duda puede ser aceptable. Yo confieso, muchas veces he dudado en ciertas cosas acá. Señor, ¿cómo? Pero, o sea, sí, he tenido que pedir perdón, pero hasta que Dios me aclare las cosas. Mientras más estudiamos la Biblia, sí se pueden surgir más inquietudes. Pero esa primera instancia, pero si nosotros dejamos fluir esto, porque las dudas acá vamos a ver son diferentes en ese sentido, en el versículo 12 de Éxodo 6, dice, pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo van a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Otra vez Moisés viene con lo mismo, diría, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué digo otra vez viene con lo mismo? Porque está quejándose contra Dios, le está diciendo que cómo es el pueblo. Dice, Señor, es imposible esto, empieza a dudar. Además, Señor, pues ni tengo facilidad de palabra. Híjole, ¿qué pasó con Moisés? Ya se olvidó lo que empezó a hacer con él. Por eso, si regresamos unas páginas, Éxodo capítulo 4, vamos por un momento acá, solo para revisar que aquí Moisés se está olvidando y tiene dudas, surge esto y esta es una actitud negativa ante las promesas de Dios. Esto ya lo revisamos hace unos 15 días. Éxodo capítulo 4, el verso 10 al 12, dice lo siguiente. Ahí está Moisés hablando con Dios y Dios le está mostrando muchas cosas. Le dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Escuche esto, ¿no? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Esto lo dijo el Señor no muchos días antes, ¿no? Y cuando se ven conflictos, cuando no ve o que se cumplan las promesas que Dios está haciendo, Moisés empieza a dudar.
Y otra vez sale con el pretexto o su justificación de que, Señor, pues tú sabes que ni siquiera puedo hablar bien. Pero el Señor va a decir, Moisés, pero ya te dije, pues, ¿cuántas veces? Ya te prometí que yo voy a hablar por ti, que yo te he dado la lengua, que yo te he dado la boca. Pensando un poco así, de esta manera, ¿no? Saben que aquí en las dudas, todo esto, o en general las actitudes negativas, cuando se cae en esto, uno se ha caído en necedad. Cuando se empieza a dudar y cuando se empieza a ser indiferente a las cosas de Dios, pues podemos volvernos necios. ¿Necios en qué sentido? Según la Escritura, el necio es cuando escucha la palabra del Señor y no la obedece. Cuando no se esfuerza por obedecer al Señor, esto es necedad. Escuchar y no obedecer. El Señor lo califica como necios. Y por eso aquí la actitud de Moisés en este caso es de necedad. Ya le dijo el Señor, ya le prometió, ya le habló, Señor, pero tú sabes que no puedo hablar. Qué necio. Qué necedad. Ahora, hermanos, a veces podemos estar en circunstancias similares. Señor, es que tú sabes esto, lo otro. Cuando hace rato el Señor ya nos prometió que iba a ser diferente en nuestras vidas. Nos olvidamos de un día para otro las promesas de Dios. Y es por eso que a veces tomamos estas actitudes negativas, empezamos a reclamar a Dios, somos indiferentes a Dios, tenemos dudas de Dios. ¡Qué necedad, hermanos! El primer punto era mostrar las grandezas de Dios por medio de sus promesas, el tesoro, esa mina de diamantes. Pero ¿cómo reaccionamos ante la mina de diamantes? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reclamando? ¿Siendo indiferentes o dudando? Hermanos, que no sea esa nuestra actitud. Más bien que sea una actitud de gozo, una actitud de agradecimiento, una actitud de compromiso, de perseverancia, de entrega a nuestro Redentor, al que nos salvó. Que no nos dejemos contagiar del mundo para nosotros estar en estas condiciones, tomando actitudes negativas. Hermanos, tenemos que ser honestos en este sentido ante Dios y chequear y ver cómo estamos. De pronto estamos caminando con estas actitudes negativas. Caminando sobre esa mina de tesoro, de ese gran tesoro que es muy valioso y desperdiciándolo. Y después reclamando a Dios. Después siendo indiferentes, como están viendo ahí. Mis hermanos, que nuestra actitud cambie. Pídale al Señor que sea diferente, que le muestre una vez más, pero que le dé la fortaleza y el poder, aunque Él ya nos ha dado. Ya tenemos, solamente que lo tenemos de pronto bien guardado muchas veces. Es el momento de ir a la bodega y sacar esa herramienta poderosa que el Señor nos dio. Y esa bodega está ahí en nuestro corazón. No es ni siquiera que hay que ir a buscar a otro lado, está en nuestro ser, en nuestra vida como cristianos. Porque el Señor Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, ante estas promesas que Dios nos pone, no seamos indiferentes. No tomemos actitudes negativas. Por eso, hermanos, aquí podemos finalizar mencionando esto. Se pasó, sí me regresa. Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son verdaderas, son únicas, porque nadie más le va a prometer lo que Dios le promete. Son únicas, son exclusivas de Dios, todo lo que está escrito ahí. Son verdaderas, son únicas y por un acaso son grandes. Las promesas de Dios no son pequeñas. Él no hace algo pequeño. Cuando Él promete algo, Él promete cosas grandes. Si Él nos prometió vida eterna, una patria celestial por medio de la fe en Jesús, esto para mí es demasiado grande. Es incalculable todo lo que nos está mostrando el Señor. Entonces, son verdaderas, únicas, grandes, que son de mucha bendición y que son cumplidas en el tiempo de Él, por un acaso, ¿no? Si está en la Biblia, esperemos confiados en esto. Descansemos en el Señor. Si ella nos dice que así va a ser, pues bien, no seamos indiferentes, no dudemos. No reclamemos a Dios, aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a descansar porque Él va a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo, en su tiempo. Entonces, mis hermanos, con actitud y humildad por sobre todo y gratitud,
Se debe esperar, ¿a quién? A las promesas de Dios que llegarán cuando Él mismo lo disponga. Que ese sea nuestro sentir. Que ese es su sentir como cristiano, como hijo de Dios. Descansar en las promesas de Dios. No tome actitudes negativas. Esto es perjudicial para usted y para el reino de Dios, para su iglesia. Porque de esa manera también la iglesia se debilita. El enemigo quiere ver una iglesia desanimada, una iglesia cansada, una iglesia agotada, una iglesia con dudas, una iglesia religiosa. Cuando en realidad, pues Dios ha derramado su poder en su iglesia, en sus hijos. Entonces, mis hermanos, manos a la obra. Manos a la obra en este sentido. No nos descuidemos. Repito, entienda de que usted, o en usted, hay una mina de diamantes, que son las promesas de Dios.